Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones. Buenos días. Seguimos. Vamos, que me vea un poquito. Gloria a Dios. Seguimos aquí. Estamos, gracias al Señor, hoy lunes, julio 20, nuevamente. ¿Para qué? Para leer su Biblia, mi Biblia, de tapa a tapa. Y así seguimos con la ayuda del Señor. Vamos a continuar un día a la vez. Vamos a conectarnos con nuestro Facebook para todas aquellas que nos vean por Facebook puedan conectarse y espero que todo el mundo haya tenido un buen fin de semana. Y aquí está, gloria a Dios. Gloria a Dios, estamos conectando. Muy bien, estamos en vivo por Facebook. Bienvenidos, bienvenidas en el nombre del Señor. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos ven, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Vamos a seguir hoy lunes y todos los lunes. Nosotros comenzamos con el repaso y después leemos los dos capítulos que están asignados para el día de hoy. Pero antes que todo, vamos a orar dándole la gloria y la honra al Señor, porque una vez más podemos estar aquí. Amén. Señor Padre, en esta hora te doy, porque tú, mi Dios, nos puedes una vez más tener aquí delante de ti, Señor, leyendo tu palabra, Señor, que es medicina, que es alegría, que es, Señor, nuestro aliciente. Padre, ahí es donde te reconocemos, te conocemos, sabemos tus características, cómo tú eras con Israel, cómo tú eres con ese amor eterno que tú nos has amado, Señor. Vemos tus escrituras, Padre, que son vivas, Señor, que son palpables. Señor, gracias por tu palabra y a ti la gloria y la honra. Gracias por darnos la salud y, Señor, poner el querer como el hacer, Señor, para poder leer nuestra Biblia, Señor, la palabra que tú has dejado para cada uno de nosotros. Y a ti la gloria, a ti la honra, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bienvenida Vicky y todas aquellas que se están uniendo. Bienvenida Sonia. Dios te cuide. Sonia, Minerva, Frela, Eugenia. Jill en España, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias porque una vez más vamos a leer y vamos a entender lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Y hoy, como es lunes, vamos a repasar lo que leímos la semana pasada. Y vamos a repasar Segunda de Samuel, capítulos del 1 al 10. Ok, vamos a abrir nuestro repaso y nuevamente vamos a repasar Segunda de Samuel, capítulo 2. No, Segunda de Samuel, capítulos 1 al 10. Y aquí está nuestro repaso, nuestro resumen. Es lo mismo más o menos, se resume, repaso y seguimos. Y vamos a ponerlo un poquito más grande para poderlo ver. Y ustedes también en sus casas, por Facebook, espero que lo estén viendo. ¿Y qué dice Segunda de Samuel? Repaso, resumen de los capítulos 1 al 10, del dolor a la victoria. Dios con David en cada paso. La historia de un rey conforme al corazón de Dios, que aprendió a depender de él en medio de la pérdida, el pecado y la restauración. En el primer capítulo hay luto y fidelidad en medio del dolor. David llora la muerte de Saúl y Jonatán. Recompensa la fidelidad del hombre que le trae noticias. Dichoso quien hace y enseña lo recto en todo tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Ese es el versículo clave de ahí.
En el segundo capítulo, David es elegido rey de Israel. David es reconocido como rey en Judá y luego en todo Israel. Su reinado trae unidad y paz. Y versículo clave, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón. Segunda de Samuel 22:3. Y guerras, en el capítulo 3, guerras, desafíos y lealtades. David enfrenta guerras contra los filisteos. Jonatán y David hacen un pacto de amistad antes de la muerte de Jonatán. Vemos este versículo en Salmo 139:5, me rodeaste por detrás y por delante y sobre mí pusiste tu mano. Estas son las palabras de David que él escribió en el Salmo 139, versículo 5, mientras él estaba en esta estación de su vida. Capítulo 4, el amor de Jonatán y el dolor de la perdida. Jonatán anima a David a confiar en Dios. Mueren Jonatán y Saúl en batalla. Mas Jonatán amó a David como a su alma. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 26. En el quinto capítulo de Segunda de Samuel, habla de la honra, la victoria y la provisión. David honra a Jonatán y a Saúl. Dios da la victoria sobre los filisteos y provee para David. Continuamos en el capítulo 6. Ahí está el arca de Dios en Jerusalén. David lleva el arca a Jerusalén con gozo. Mical lo desprecia por adorar al Señor. Ahí era donde él estaba danzando, ¿verdad? Delante de todo el pueblo. Y Mical se ofendió y lo despreció y no pudo tener hijos debido a ese desprecio. Esa fue la consecuencia. Capítulo 7. El versículo que dice, alaba a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus hazañas en los pueblos. Primera de Crónicas 16:8. Capítulo 7. El deseo de construir un templo. David quiere construir casa para Dios. Dios le promete que su dinastía o su descendencia será establecida para siempre. Ahí es donde vemos que se habla de Jesús, porque de Jesús, David, ¿verdad? De David sale Jesús y es donde dice que él tendrá un reino eterno. Capítulo 18 de Segunda de Samuel, capítulo 7, dice, ¿quién soy yo, oh Jehová, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? En otras palabras, él agradeciéndole al Señor porque sabe que su reino será eterno. Capítulo 8, victorias y justicia en el reinado. David vence a sus enemigos como los filisteos y los moabitas. Administra justicia para todo el pueblo. Siempre fue un rey justo. Y dice Salmo 103:6, el Señor hará perfecta la justicia del afligido y la justicia del necesitado. Capítulo 9, resumen, gracia que restaura vidas y linajes. David muestra misericordia a Mefiboset, hijo de Jonatán, que era lisiado. Gracia que devuelve dignidad y bendición. El pacto que él hizo con Jonatán lo cumplió en Mefiboset. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y grande tu misericordia para con todos. Amén. Capítulo 10. Gran victoria sobre los amonitas. David enfrenta a los amonitas y Dios le da una gran victoria. Su reinado es fortalecido y Dios es glorificado. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Enseñanza clave de estos 10 capítulos. Dios está cerca en el dolor. David experimentó pérdidas profundas, pero Dios fue su consuelo y su fortaleza. Dios establece y confirma su propósito. Dios eligió a David y confirmó su reino, mostrando su
fidelidad. La obediencia trae bendición. David buscó a Dios, lo honró y confió en él en cada decisión. La gracia transforma. David extendió misericordia a Mefiboset, reflejando el corazón de Dios. Dios da victoria cuando confiamos en Él. Las batallas más grandes se ganan de rodillas. Esas son nuestras enseñanzas clave de estos 10 capítulos y nuestros versículos clave de estos 10 capítulos de Segunda de Samuel, del 1 al 10. En el versículo 17, capítulo 1, dichoso quien hace y enseña lo recto en todo tiempo. Segunda de Samuel 22:3, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón. Segunda de Samuel 1:26, mas Jonatán amó a David como a su alma. Segunda de Samuel 7:18, ¿quién soy yo, oh Señor Jehová, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Eso muestra como una adoración, ¿verdad? Salmo 103:6. El Señor hará perfecta justicia del afligido y la justicia del necesitado. Porque tú, Señor, eres bueno. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y grande tu misericordia para con todos. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí vemos la aplicación para nuestras vidas. Confía en Dios en medio de tus pérdidas y pruebas. Busca la dirección de Dios antes de tomar decisiones. Sé misericordioso y extiende gracia a otros. Reconoce que tus victorias son para la gloria de Dios. Vive en obediencia y adoración como corazón que agrada a Dios. Dios escribe historias de victoria en corazones que confían en Él. Y recuerda que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca falló, sino porque siempre volvió a Dios. Su vida nos enseña que la gracia y el perdón del Señor pueden restaurar y levantar y llevarnos a cumplir su propósito. Salmo 9:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está el repaso de lo que leímos la semana pasada, los 10 capítulos. Ahí están. Y vamos a continuar ahora leyendo nuestros próximos 2 capítulos de Segunda de Samuel. Y ese es el capítulo 11 y 12. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció al siguiente año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Geteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Ureas Geteo. Y Joab envió a Ureas a David. Cuando Ureas vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Ureas, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Ureas de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Ureas durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no
descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Ureas no ha descendido a su casa. Y dijo David a Ureas, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Ureas respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Versículo 12. Y David dijo a Ureas, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Versículo 16. Así fue, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Ureas el geteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? Quien hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal, no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes. ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Ureas Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que a Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Ureas geteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú alientale. Versículo 26. Oyendo a la mujer de Ureas que su marido Ureas era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenían como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí
por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Ureas, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Ureas, Geteo, para que fuese tu mujer. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Ureas había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y vuelto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe Dios? Tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jededías a causa de Jehová. Y Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Raba y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada a mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Raba y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Ahí hubo el castigo para la ciudad de Amón, que fue
donde murió Urías el Geteo, ¿verdad? De las manos de los amonitas. Gloria a Dios. Aquí los dos capítulos vemos la historia del error que comete David, pero también vemos como el Señor todavía extiende su misericordia con David, a pesar de que él cometió el error. Y vemos que cuando hay arrepentimiento, el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son las enseñanzas clave del capítulo 11. Y dice así: nadie está exento de la tentación. Nadie. El pecado oculto siempre sale a la luz. En el capítulo 12, las enseñanzas clave: el arrepentimiento sincero trae perdón. El pecado perdonado aún puede tener consecuencias. Nos arrepentimos, ¿verdad? Pero a veces todavía el pecado tiene consecuencias, como fue la muerte del niño debido al pecado, al hijo de Betsabé, Betsabé y de David. Y hasta aquí hemos leído nuestros dos capítulos, hemos repasado y gracias al Señor, déjame ver qué dicen aquí. Excelente repaso, excelente, muchas gracias. El arrepentimiento sincero trae perdón. Amén. Hasta mañana. Gloria a Dios. Pastora Victoria, gloria a Dios, es verdad, hasta mañana. Seguimos leyendo su Biblia, mi Biblia, de tapa a tapa. Buenas noches, Vicky, Sonia, Jill, Minerva, Frela, Eugenia, todas las que nos están viendo por Facebook y los que van a ver en el futuro. Dios me los bendiga. Seguimos mañana leyendo su Biblia, mi Biblia, de tapa a tapa, con su servidora Amelia Loret. Dios me la bendiga. Buenas noches. Amén.